Hola a todos, cordial saludo. Quien les habla es Ronald Marsiglia Fuentes. Yo soy magíster en formulación y tecnología del producto, ingeniero de alimentos de profesión, su mediador ABA. En este momento utilizaremos el recurso OBIC de video explicativo para explicar el tema que traigo el día de hoy, que es cómo generar ideas de investigación usando herramientas informáticas. El contenido de nuestra temática que vamos a manejar el día de hoy es, pues, como vamos a generar unas ideas de investigación. Es importante hablar lo que es el método científico, hablar de la investigación, cómo se originan las investigaciones, las ideas de investigación, fuentes de ideas de investigación y por último hablaremos sobre la herramienta Mindomo para crear mapas mentales definiendo su idea o hipótesis del cual nos vamos a basar para crear nuestra investigación como punto de partida para elaborar nuevas ideas, nuevas temáticas que son de mucha importancia para el desarrollo de futuras investigaciones. Bueno, entonces hablemos un poco de lo que es investigar. Investigar significa pagar la entrada por adelantado y entrar sin saber a lo que se va a ver. Es una cita muy importante de Oppenheimer, el cual nos dice que cuando nosotros nos atrevemos a investigar, a definir nuevas ideas, pues no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Pero eso es, tratar de arriesgarse, pagar la entrada por adelantado para ver qué podemos sacar a través de esas ideas de investigación o esas futuras ideas que se convertirán en una investigación que puede ser recursos muy importantes tanto para la comunidad científica como para la comunidad académica donde estamos trabajando y donde vamos a realizar nuestras investigaciones. Entonces es importante saber todo lo bueno que implica crear nuevas ideas de investigación. Entonces podemos reflexionar de lo siguiente. Es importante aprender métodos y técnicas de investigación, pero sin caer en el fetichismo metodológico. Un método no es una receta mágica, más bien es como una caja de herramientas en las que se toma la que sirve para cada caso y para cada momento. Es importante tener en cuenta que nosotros no debemos confundir lo que es la investigación como el manejo de una serie de pasos que debemos realizar. No, la investigación se crea a través de todas esas ideas que nosotros estamos implementando y una problemática que nosotros detectamos. Entonces es importante estudiar el método y eso se llama metodología, que es el estudio de los métodos para poder desarrollar una investigación. Entonces una investigación no significa crear algo a partir de lo que desde una receta que nosotros estamos implementando, es desarrollar nuevas ideas. ¿Para qué? Para realizar una investigación. Entonces, para realizar una investigación a partir de esa idea que nos hemos implementado en un principio, nosotros creamos y definimos métodos y podemos estudiar cuáles son los métodos más apropiados para poder alcanzar nuestra investigación. Entonces, teniendo como conceptos generales, nosotros para poder crear una idea debemos partir del método científico, que el método científico lo podemos definir como el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras investigaciones y todas esas ideas las cuales llevaron a una investigación pueden materializarse o simplemente volverse en teoría. Teorías como la teoría de la física, de física de la relatividad de Einstein, como las teorías que se implementó Isaac Newton, etcétera. Son teorías conceptuales que hoy día nos han servido para materializar muchas investigaciones. Entonces hay que tener en cuenta unas características del método científico. El método científico es fáctico, quiere decir que se basa en los hechos de su fuente de información y respuesta, pero a partir de un determinado marco de referencia. Entonces, para nosotros crear un método científico, nosotros debemos partir de un determinado marco de referencia y eso es importante buscar autores
medios científicos o lo que llamamos estado del arte de nuestra investigación. ¿Para qué? Para tomarlo como punto de partida y ahí generar nuevas ideas y nuevas investigaciones. Trasciende de hechos, es decir, problematiza y no solo describe, ¿vale? No debemos describir no solo debemos describir, debemos problematizar todo lo que nos planteamos. ¿Para qué? Para llevar a una respuesta válida. Se atiende a reglas metodológicas, pero sin desechar la intuición y la imaginación. ¿Qué quiere decir? Que tú te estás basando a través de reglas metodológicas, y es aquí donde debemos decir que no podemos caer en el fetichismo de una receta. Aquí podemos usar nuestra intuición para decir, bueno, este método me está sirviendo, pero podría mejorarlo de algún aspecto. Entonces, a través de nuestra intuición e imaginación, podemos definir o mejorar un método que ya ha sido planteado para que nos ayude o se especifique en nuestra investigación. Es autocorrectivo y reflexivo. Cada vez que nosotros hacemos algo, pues nosotros lo reflexionamos, y si lo reflexionamos y vemos que algo está mal o algo que podemos mejorar, pues lo corregimos. Sus formulaciones son de tipo general, ignora el hecho aislado, es objetivo, el hecho se conquista, construye y comprueba. Entonces nosotros, a partir de esas ideas que nos generamos, debemos que ignorar que es un hecho aislado, debemos ver que nosotros debemos construir esa idea, plasmarla y comprobarla para que en realidad esa idea que hemos planteado en un momento pues se materialice. El método y técnicas. El método no es un todo, se necesitan procedimientos y métodos que hagan operativos los métodos. A este nivel se sitúan las técnicas, que son las respuestas al cómo hacer para alcanzar un fin o un resultado propuesto. Se sitúan a nivel de los hechos, reflexivamente, a modo de dispositivos auxiliares que permiten la aplicación del método. Mientras las técnicas tienen un carácter práctico y operativo, los métodos son más globales y coordinan operaciones. ¿Qué diferencia hay entre un método y una técnica? Pues los métodos son los medios por los cuales vamos a alcanzar nuestros objetivos planteados en la investigación, y las técnicas pues están planteadas con la parte práctica a partir de esos métodos. Entonces nosotros debemos estudiar métodos para que nos ayuden a definir cuáles son las técnicas que nos van a dar un carácter práctico y operativo para alcanzar nuestra investigación. Entonces es muy importante tener. Entonces, ¿qué es la investigación? La investigación, como primera aproximación, pues la palabra de investigación proviene del in, que es en él, y investigarse, que es hallar, adquirir, indagar, seguir investigando. Entonces, investigación es investigar nuevas cosas, hallar, adquirir nuevos conocimientos para definir nuevas técnicas o realizar o llevar a un fin nuestra idea planteada en un principio. De ahí se desprende lo que es un concepto elemental, que es averiguar o descubrir alguna cosa. Entonces es importante tener en cuenta que podemos especificarlo como la investigación es un proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad, de investigación pura, o bien estudiar la situación para diagnosticar realidades y problemas a efectos de aplicar conocimientos con fines prácticos. Es como les había comentado anteriormente. Investigación pura se basaría en teorías, ¿sí? Y en prácticos, pues la aplicación de conocimientos para llevarlo a la práctica. Entonces, ¿cómo se define la investigación? La investigación entonces la podemos definir como procesos sistemáticos, críticos y empíricos que aplican el estudio de un fenómeno. ¿Consiste en qué? Identificar, formular y solucionar problemas prácticos, latentes, teóricos, actuales, coyunturales, estructurales, etc. La investigación nos sirve para averiguar, identificar, formular y solucionar problemas de cualquier índole. Los problemas de investigación son construidos a través de una compleja serie de decisiones fundamentales teóricas, porque los problemas no se encuentran ya formulados. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema no está allí. ¿Quién formula los problemas? Nosotros. Nosotros como seres humanos siempre nos preguntamos el por qué. El hecho de preguntar el por qué es porque vamos a formular ese problema. Ese problema anteriormente, con el hecho de no formularlo en un principio, no existía.
existe desde que tú te formulaste la pregunta. Entonces es allí donde nosotros nos formulamos el problema, ¿vale? Entonces, a raíz de la investigación, esta está en situación, problema. Entonces nosotros tenemos una situación, ¿cierto? Y a partir de esa situación nos generamos un problema. Estamos descubriendo que lo que no conocemos. Y como descubrimos lo que vamos a descubrir es lo que no conocemos, es lo que buscamos una solución. Entonces, la investigación, para poderla realizar, tenemos que tener unos pasos lógicos a seguir. Esos pasos son formular la hipótesis, que es la suposición, o la idea que nos vamos a implementar, la recopilación, sistematización y elaboración de datos, formulación y deducciones y proposiciones generales, análisis de resultados y conclusiones para confirmar o no la hipótesis. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es primero es formular esa idea, esa hipótesis que nos vamos a plantear y ayudándonos de investigación. Entonces toda investigación debe ser registrada y expresada en informe o documento. Si no se expresa en informe, documentos, artículos, libros, es una investigación que no existe. Entonces lo primero que hacemos es, a partir de una teoría, pues un cuerpo de conocimiento. ¿Para qué? Para que nos lleve y nos soporte ese problema que nos hemos planteado en un principio. Y ese problema tiene como soporte la idea de investigación. A partir de ese problema nosotros hacemos el diseño, vamos a una fase empírica de cómo poder solucionarlo de una forma empírica y después lo llevamos a unos fenómenos concretos a partir de esos métodos que nos hemos planteado. Después de esos fenómenos concretos hacemos la recopilación de datos, elaboramos los datos, hacemos un análisis, interpretamos los datos y eso nos da un resultado de investigación en donde genera unas buenas conclusiones. Entonces un buen investigador que debe tener ideas nuevas, buena información y buena técnica de trabajo. Entonces eso es lo que define a un investigador. Entonces, cuando tú te planteas una nueva idea, una buena idea, entonces podemos definir que nuestro trabajo va a tener buena información, ¿vale? Entonces, ¿cómo se originan las investigaciones? Las investigaciones se originan a partir de una idea, primeramente de un problema que nos hemos formulado, pero a partir de la idea es cuando nosotros en realidad vamos a originar, es donde en realidad se va a originar la investigación, porque es cuando tú te planteas la idea de solucionar el porqué de eso. Yo puedo hacer una pregunta, pero si a mí esa pregunta yo la propongo en un momento, pero no trato de contestarla, esa investigación queda allí. O sea, a partir de la idea es cuando nosotros empezamos en realidad a hacer una investigación. Lo más difícil es iniciar. La idea preliminar que nosotros siempre nos planteamos es volátil, es una idea muy volátil, una idea instantánea, ¿sí? Tiene que ser arriesgado y a vencer el miedo. Entonces, al momento nosotros nos atrevemos y vencemos ese miedo, nos atrevemos a hacerlo, a concretar esa idea, es cuando en realidad vamos a investigar. Entonces las ideas nuevas surgen de otras y no nacen de la nada. Entonces es importante tener en cuenta que cuando nosotros nos generan una idea es porque ya has tenido una base. Y una base para tener las buenas ideas. Para tener una buena idea, para que las ideas sean muy buenas, deben tener algo de originalidad, ser intrigantes, llamar la atención del rector y por supuesto del investigador. Y deben hablar por sí mismas y tienen un componente estratégico. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena idea, cumplimos con todas estas ítems que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque en el momento de tu intrigarte y ver y compartir tu idea con otra persona y ves que es muy llamativo, entonces quiere decir que tu idea es muy buena y puedes seguir adelante. Entonces, ¿cómo generarlas? ¿Cómo generarlas? Buenas ideas pueden venir de cualquier campo. Las buenas ideas, como ya comentamos anteriormente, intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal al elegir un tema para investigar y más concretamente una idea. Es importante que ésta no resulte atractiva. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. ¿Qué quiere decir que una idea no es nueva, pero sí novedosa? Nosotros no tenemos que tratar de inventar la rueda. La rueda ya está inventada. Lo que podemos es modificar y hacer que sea novedosa, ¿vale? Nosotros no podemos tratar de inventar cosas que vienen de la nada.
Las ideas que nosotros nos planteamos deben venir de una investigación o una idea previa y debe ser novedosa. Por ejemplo, si yo quiero hacer un auto volador, este auto volador, ¿de dónde viene tú crear un auto volador? Del auto tradicional. Tú lo que vas a hacer es buscar algo novedoso para que ese auto que en un momento viajó por las carreteras, pues pueda viajar por los aires. Eso es una idea novedosa. De ahí a que se concrete, pues resultan unos pasos muy importantes que debemos tener y algo muy complejo. Entonces, las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar muchos problemas. Entonces, ¿dónde están las fuentes de ideas de investigación? Hay una variedad bastante importante de fuentes de ideas de investigación. Una de ellas son las experiencias individuales con otras personas. El hecho de hablar con otras personas les puede generar una fuente de investigación. Noticias del mundo, periódicos, materiales escritos, libros, revistas y tesis, teorías, descubrimientos de productos de investigaciones, conversaciones personales, observación de hechos, creencias y aún pensamientos. Entonces hay que tener ojo. Las fuentes que originan la idea no se relacionan con la calidad de esto. ¿Qué quiere decir que las fuentes que se originan no se relacionan con la calidad de esta? Quiere decir que si yo tengo una experiencia individual, esa idea que yo obtuve a partir de una experiencia individual puede ser mucho más relevante que una idea de materiales escritos en una revista o un libro. Es importante tener que una idea que a mí se me ocurra puede ser mucho más importante que el descubrimiento de otro investigador. Entonces, no se relaciona, pero sí es importante tener en cuenta cómo debemos estructurar una idea. Entonces, un ejemplo, una idea de investigación partimos de un problema. El momento es en la violencia en los estadios de fútbol. Primeramente, para yo saber cómo poder resolver ese problema, primero tengo que efectuar una investigación, una fuente. Entonces yo puedo ir a varios partidos a ver cómo surgen esos problemas. Puedo platicar su idea con algunos amigos y presenciarlo un poco más o modificarlo. Es decir, cuando ya tú asistes a esos partidos, pues puedes ver y llevar a un compañero o un amigo que te ayude a modificar o a estructurar tu idea. Después de que tú tienes esa idea, lo que primero debes hacer es leer información respecto a revistas y periódicos, cosas que se hayan investigado anteriormente para ver cómo han podido anteriormente desarrollar esa idea. Consultar artículos científicos sobre el tema en cuestión. ¿Para qué? Para que soporten y ya tengan una estructuración mucho más fuerte para esa idea. Y al final, pues estructurar la idea y compartirla con expertos de temas, personas o científicos que hayan trabajado en ella. Entonces, como método para crear nuestro mapa mental, en un momento pues vamos a trabajar con la herramienta Mindomo. La herramienta Mindomo, entonces, una herramienta que nos permite, que nos ayuda a desarrollar un mapa mental de cómo crear nuestra idea de investigación, pues es esta herramienta, Mindomo, y la cual les voy a compartir el día de hoy. A partir de esta herramienta podemos desarrollar muchos mapas mentales, no solamente de ideas de investigación, podemos hacer mapas mentales de algún negocio, de algún trabajo, etcétera. Y un mapa mental es una cadena de flujo de información que nos puede definir a nosotros cualquier idea y que es muy importante utilizarla. Aquí tenemos las referencias bibliográficas y pues voy a brindarles un paso a paso de cómo crear nuestros mapas mentales a partir de esas herramientas Mendoza, que es una herramienta muy útil y que nos permite a nosotros avanzar en muchos procesos. Entonces podemos entrar a partir de la dirección URL mindomo.com.es y nos aparece este recuadro. Cuando entramos a la herramienta Mindomo le damos empezar y si se darán cuenta, no por un momento. En estos ítems podemos seleccionar la mejor funcionalidad para nuestra cuenta. Nosotros podemos tener varios roles. Podemos tener un rol de personal y trabajo, rol de profesor
y rol de estudiante. Cualquiera de estas podemos elegirla. En mi caso, voy a elegir el rol de tutor. O sea, al elegir el rol de tutor, pues definimos esto y aquí simplemente colocamos el nombre, correo electrónico, la contraseña y damos aceptar. Al momento de dar a aceptar nos suscribimos y nos saldrá esta información, este link, perdón, este link donde podemos crear nuestros mapas mentales. Al momento de entrar y crear el link, ya de acuerdo de los roles que hemos utilizado anteriormente, podemos, al momento de crear uno nuevo, aquí tenemos los diferentes mapas mentales y tenemos diferentes recuadros para poder utilizar nuestro mapa mental. Es una manera muy fácil. Entonces entramos mapa mental en blanco y aquí nos está cargando el mapa mental. Al momento de entrar nos aparecen estas líneas de herramientas en el cual podemos iniciar. Por ejemplo, el mapa mental yo es implementar una idea de investigación. ¿Sí? En esta idea de investigación, ¿qué me puede soportar a mí una idea de investigación? Entonces, lo que nos estamos definiendo. Entonces, simplemente le doy un clic en recuadro y busco el tópico principal. El tópico principal puede ser de la experiencia o del tema donde estamos extrayendo nuestra idea. Por ejemplo, como el que les acabo de mencionar, violencia en los estadios de fútbol, ¿cierto? Entonces, ese es el tema el cual yo estoy, o el problema donde yo me estoy basando mi idea de investigación. ¿Cuál es la idea de investigación y qué lo soporta? Pues yo puedo traer otro link para que lo soporte. Por ejemplo, yo puedo traer de YouTube o de cualquier tipo de herramienta, por ejemplo, fotos, agregar imágenes donde yo busque estadios de fútbol, por ejemplo. Yo busco aquí en la parte de buscar estadios y me deberían aparecer imágenes relativas a estadios en cual yo lo tengo. ¿Sí? Entonces, en el momento, por ejemplo, si yo quiero agregar una URL, también lo puedo hacer. Puedo incluso agregar un video o la presentación que me permite a mí elaborar el mapa conceptual. Entonces yo puedo añadir una nota. Por ejemplo, creación o crear una idea de investigación en relacionado a estadios de fútbol. Puedo agregar un video. El video yo lo puedo tener incluso en mi PC. Puedo tenerlo en YouTube o cualquier otro medio. ¿Sí? En ese sentido también puedo agregar un icono, puedo agregar imágenes. De momento como que el internet, bueno, listo. Puedo agregar una nota de voz y puedo agregar otros componentes. Y todas esas componentes pues nos van a ayudar a nosotros a construir nuestra idea de investigación. Por ejemplo, yo quisiera llevar un link que me lleva a un artículo de investigación que hable algo referente al tema, lo planteo. Personas que me ayuden a resolver, o expertos en el tema también ayudan a esa idea de investigación. Por ejemplo, artículos, o podemos colocar los nombres de los artículos de investigación, ¿cierto? Esos nombres, pues sí, esa fuente de esos artículos yo lo puedo arrastrar hacia acá. Por ejemplo, yo puedo usar
fuente, por ejemplo, de la revista científica Science Direct nos puede servir. Esa fuente también puede ser de EBSCO, etcétera. También pueden ser, por ejemplo, otra idea, por ejemplo, puede ser, ya les digo, puede ser también ideas, por ejemplo, de una nota periodística, periodística, y como soporte de nuestra idea de investigación podríamos colocar el nombre de los expertos, en el tema, para que nos ayude a desarrollar esa idea de investigación. Por último, de todas estas fuentes de ideas de investigación, yo podría ya concluir aquí la fuente mayoritaria de mi investigación, que soy yo. Yo soy el que la estructuro y la planteo. Entonces, a partir de ese planteamiento, yo digo aquí, entonces, planteamiento de la idea de investigación. Entonces, al momento de plantearla, pues eso nos ayudó a construirlo a partir de diferentes fuentes. Una fuente esta de fútbol, una fuente de nombres de artículos de investigación, pueden ser fuentes de revistas indexadas, y también podemos agregar otras que serían las revistas o notas periodísticas, ¿vale? Entonces, si de pronto no cabe aquí, yo lo podía traer acá diferente, ensamblarlo acá en nuestra fuente primaria. La fuente primaria son los nombres de los artículos y de donde sacamos y aquí podemos añadir las diferentes notas periodísticas que nos pueden ayudar. Entonces, esta es una herramienta que no solamente nos serviría para ver las fuentes, puede servir para muchos otros sistemas. Algo muy bueno, muy fácil de utilizar, y podemos asumir los diferentes roles. Como rol de estudiante, pues hacer mi mapa conceptual para el profesor, o el profesor para poner una tarea, o simplemente también para un trabajo. Entonces, es una herramienta que yo creo que es muy útil, muy importante, ¿vale? Entonces, aquí podemos agregar muchas cosas, links, imágenes, iconos. Por ejemplo, esto que nos tiene cuando nosotros ya hicimos la consulta, lo chuleamos, no lo chuleamos. Si nos genera una incógnita, pues una incógnita, lo podemos poner una estrella como para ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Entonces, es una herramienta muy fácil de usar, la verdad. Podemos anexar un video explicativo, un video que tengamos en nuestro PC, lo traemos, lo arrastramos aquí y también nos puede servir. Unas diapositivas del profesor o que sea de soporte, pues también nos puede servir. Entonces, les dejo esta herramienta que para que la usen, es muy atractiva, muy buena y fácil uso. Bueno, muchachos, muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego.